Entre 1841 y 1844, Edgar Allan Poe publica tres cuentos, se pueden tomar como una serie. Tienen el común denominador de estar protagonizados los tres cuentos por el mismo personaje, un tal Auguste Dupin. En algunos casos se presenta como C. Auguste Dupin, correspondiendo a esa letra C inicial al título nobiliario de caballero, cavalier, chevalier. Auguste Dupin es un detective privado, muy ingenioso. Vamos, que se sabe comúnmente que es el precursor, el antecedente directo de Sherlock Holmes, quizás mucho más famoso y reconocido también por haber tenido Sherlock Holmes una trayectoria, creo que más de una veintena de novelas, más sus versiones cinematográficas. Pero vamos, que Conan Doyle con Sherlock Holmes no inventa nada nuevo, sino que toma, y casi diríamos que le roba bastante a Edgar Allan Poe para la composición de este personaje. Las características así ya las conocen. Auguste Dupin, tanto como Sherlock Holmes, unos son hombres con una destreza intelectual superlativa en el orden de descubrir, develar enigmas, misterios, incógnitas que aún los más avesados investigadores, tanto de la policía como científicos, no logran discernir, ¿no es cierto? Siempre con actitudes y características muy extravagantes, muy siguiendo la línea del pensamiento lateral. Así es como van resolviendo sus casos. Los tres cuentos que va a ir publicando entre 1841 y 1844 de Edgar Allan Poe, que tienen a Dupin por protagonista, que van a ir apareciendo en revistas semanales, ¿no es cierto? Más tarde se iban a compilar en libros, no solamente estos, todos los cuentos de Edgar Allan Poe. Bueno, pero estos tres cuentos, les decía, son cuentos de corte policial clásico. Son Los crímenes de la calle Moore, El misterio de Marie Rogét y el que nos interesa tratar en este video, La carta robada. ¿Por qué de los tres escogemos este? Bueno, porque La carta robada da mucha tela para cortar. Por de pronto es un cuento que hizo enojar mucho al psiquiatra, psicólogo, psicoanalista Jacques Lacan, que es algo que vamos a tratar en un segundo video porque no vamos a alcanzar en un video equilibrado en cuanto a duración de tiempo alcanzar a hablar de todo este tema, ¿no es cierto? En fin, en general, las historias de Auguste Dupin transcurren en París, él es francés, a diferencia de Sherlock Holmes, británico él, cuyas historias creo prácticamente transcurren en Londres, al menos en el Reino Unido, ¿no es cierto? Como decía, al igual que Holmes, Dupin es un detective privado que, como Sherlock Holmes, siempre resuelve sus casos prácticamente sin salir de su casa, de su estudio, de su despacho, ¿no? Así como a Holmes lo acompaña el Dr. Watson, a Auguste Dupin lo acompaña un hombre anónimo, nunca llegamos a saber su nombre, pero generalmente es el que narra la historia, ¿no es cierto? Y que lo interpela de la misma manera que Watson a Holmes, y así vamos conociendo el desarrollo mental por cada caso que tiene el detective. Para el caso presente, La carta robada, la historia se inicia cuando el prefecto de policía, lo que sería el jefe de policía de París, visita a Dupin muy perturbado, muy conturbado por un caso que acaba de presentársele y que no sabe cómo resolver. Además presenta un caso importantísimo, dado que hace incluso a lo que es la seguridad nacional del país.
La historia está transcurriendo a mediados de 1800. Yo no sé en qué circunstancias podía ser que Francia todavía tuviera rey y reina. Creo que estamos en la época durante o apenas posterior a Napoleón III. La cuestión es que el caso policial al que va a referir el prefecto de policía se circunscribe al área del Palacio Real. Resulta ser que la reina o la emperatriz o la primera dama, lo que fuera, recibe en sus propias manos una carta dirigida a ella, a la que todavía no ha leído, pero la cual sabe que es muy comprometedora en algún sentido para ella. Sea la carta, su contenido más o menos personal, compromete toda la situación política, ¿no es cierto?, del país, además de su vida privada. Es muy visual la descripción de la situación que hace este prefecto de policía. Imagínense la sala principal, presidencial, monárquica que tuviera en ese momento el Palacio Real. La reina recibe este sobre cerrado, esta carta dirigida a ella misma de parte de un sirviente, se adentra a este salón para leer la carta, no llega a ver quién se la dirige a la carta, no llega a ver el remitente, si es que tiene un remitente el sobre, comienza a leer las primeras líneas de la carta cuando ve que llega el rey. Como el rey no sabe nada de este asunto, no sospecha nada, para no llamar la atención, disimuladamente la reina deja de leer la carta y la pone arriba del escritorio, ¿no es cierto? Pero a todo esto entra un tercero al lugar, un tal ministro D, que advertido de la situación, conocedor evidentemente, por lo menos de que la carta implica algún grado de riesgo para la reina, muy pillo el hombre, primero lo que hace es sacar del bolsillo interno de su abrigo una carta personal, hacer como la que la lee, y luego va hacia el escritorio donde la reina dejó su carta y él apoya la que él trae una sobre la otra, ¿no es cierto? Hace algún tipo de gesto distractivo, vuelve como a tomar esa carta que él depositó, pero en vez de tomar la que él deja, retira la que había dejado la reina. Y todo esto la reina lo está viendo, pero no puede decir nada porque si no se deschaba, ¿no es cierto?, con el rey. Vamos que el rey evidentemente se encuentra dormido de toda esta situación, ¿no es cierto? La cuestión entonces es que se produce el siguiente planteo. Luego, ministro D se va de allí y evidentemente se lleva la carta original que había sido dirigida a la reina. En este cuadro inicial, entonces, bueno, tenemos todo el conflicto armado, ¿no es cierto? La víctima, la reina, ya sabemos quién es el criminal, el ministro D, el ladrón que se roba la carta. La reina sabemos que no logra, no alcanza a conocer el contenido de la carta. No sabemos si el ladrón conoce el contenido de la carta, pero sí sabemos que es consciente el ladrón de que esta carta reviste un peligro, ¿no es cierto? ¿Qué querrá luego el ladrón? ¿Extorsionar a la reina? Probablemente. Con lo cual la reina entonces va a hablar con el prefecto de policía y le va a decir: me tenés que conseguir de vuelta, recuperar esa carta, sabemos que la tiene este ministro D, me la tenés que conseguir a cualquier precio. De hecho le pone una suma, le pone una recompensa por la carta, ¿no es cierto? Esto lo embala mucho más al prefecto de policía. Claro, es un poco comprometido para el prefecto de policía ponerse a investigar, menos acusar, siendo que la única testigo es la reina y todo esto tiene que quedar sottovoce, vamos, que implica un escándalo de proporciones, con lo cual el policía tiene que ser bastante prudente y recatado, investigar al ladrón sabiendo que es el ladrón, pero no puede decir cómo se enteró que es el ladrón, vamos, tiene que cuidar unas cuantas formas. El ministro D, que vive en un hotel, se puede entender que por aristocrático y por
oligarca nomás que es, puede vivir en un hotel de lujo donde va a ser servido en todos los sentidos. Bueno, entonces el prefecto de policía lo empieza a seguir, lo empieza a estudiar sus horarios, le toma el tiempo en que está fuera del hotel, cada vez que sale llega el policía con todo un equipo de peritos de policía que se ponen a inspeccionar el apartamento del ministro, otra vez con mucha prudencia, después de dejar las cosas tal cual estaban, para que el ministro no se avive de que lo están investigando, ¿no es cierto? Pero revisa ese departamento milimétricamente, se toma muchas noches, muchas mañanas, muchas tardes, desencola muebles y después los tiene que volver a encolar, levanta el suelo, después lo tiene que volver a poner como se hallaba. Bueno, esto, revisa minuciosamente el departamento y nunca encuentra la carta. Podría ser que el ministro no dejara la carta en su apartamento, que la llevara siempre consigo, por ejemplo. Bueno, el prefecto contrata un par de matones para que lo vayan a robar en la calle a este ministro en un par de oportunidades, lo desvalijan, pero nunca encuentran la carta. Entonces es así como, ya dado por vencido, desesperado además este hombre, hallándose comprometido en resolver esta situación palaciega y que lo supera desde todos los órdenes, ¿no es cierto? Él no deja de ser un funcionario subalterno de todos los que se ven implicados en el caso. Bueno, desesperado, acude a Auguste Dupin en la fama que tiene el hombre de resolver estos problemas imposibles. En fin, Dupin le dice, dame 24, 48 horas y te lo resuelvo. Bueno, para la resolución del caso, como en todos los cuentos de detectives, así como muy agudos y perspicaces, digo, como habitualmente ocurre, va a haber toda una explicación un tanto hiperbólica y previa a decir qué pasó con la carta robada. No es cómodo esto. Para lo cual Dupin, concluido el plazo en que tiene que darle una devolución, una respuesta al prefecto de policía, va a dar una larga explicación que comienza con una anécdota de su repertorio de recuerdos, que trata del juego de pares y nones. Un juego que tiene varias versiones, pero que es conocido, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo práctico. Tenemos una moneda de 500 pesos, es una moneda antigua, pero alguna vez en Argentina llegó a haber una moneda de 500 pesos. Bueno, yo les muestro la moneda, luego les pregunto en qué mano la tengo oculta. Ustedes pueden pensar, intentar adivinar que si en la derecha o en la izquierda, ¿no es cierto? Si dijeron en la izquierda, acertaron, si dijeron en la derecha, no. 50% de probabilidades en ganar o perder este juego. Claro, la gracia del juego se da en la serie de apuestas, ¿no es cierto? Eventualmente, si jugáramos este juego, ustedes ganaran o perdieran en una sola oportunidad, sería completamente random, ¿no es cierto? Aleatorio. Con lo cual se tiene que jugar una serie de veces para que tenga gracia, y porque más tarde o más temprano el sentido es que el desafío es que uno puede llegar a entender algún grado de probabilística, ¿no es cierto? Dupin cuenta el caso de un niño de 8 años que él conoció en algún momento, pibe de la calle, un callejerito, que levantaba apuestas jugando el juego de pares y nones y ganaba siempre este pibito. ¿De qué manera? Y porque claramente en el juego, al serializarse,
Lo que se está disputando es una especie de agudeza, de anticipación, que no deja de tener tintes de observación psicológica. Por ejemplo, si yo juego con ustedes, la primera vez sale que oculté la moneda en la mano izquierda, la segunda vez, a lo mejor si yo soy tonto, tratando de engañarlos, como la primera vez la escondí en la mano izquierda, en la segunda oportunidad lo voy a esconder en la mano derecha. Si tontamente empiezo a serializar y nada más lo que hago es pasar la moneda de una mano a la otra, prontamente ustedes van a decir, le sacamos la ficha a este tipo, ¿no es cierto? Lo único que hace es pasar la moneda de un lado a otro. De la misma manera, la idea es llegar a desentrañar un patrón, porque a lo mejor yo soy un poco más inteligente que estar pasándome la moneda de una mano a la otra, y quizás lo que haga es ocultar 2 veces la moneda en la misma mano, después pasarla a la segunda, otra vez 2 veces en la mano derecha, se me cayó la moneda, y en la quinta, en la tercera opción en la otra mano, y así. Y siempre voy a estar estableciendo un patrón, porque después de todo, tanto para el que apuesta como para el que desafía, las posibilidades son de 50-50. Muy difícil poder escapar a un patrón, ¿no es cierto? Bueno, este chiquillo del que da cuenta en su relato Dupin tendría tal destreza de jamás completar un patrón, al punto tal de que siempre ganaba todas las apuestas o la mayoría de las apuestas. Se sirve de este ejemplo Dupin para decir, bueno, señor policía, lo que ocurre es que usted estuvo tratando de descubrir un caso inusitado, nada más que por procedimientos ortodoxos, ¿no es cierto? Aplicando procedimientos ortodoxos, tal vez en este caso con mayor meticulosidad, pero nunca supo escapar de la lógica, ¿no es cierto?, de los procedimientos policiales. Y este es un caso que por lo inusitado, por lo sorprendente, aun tratándose de un delito, el robo de la carta, escapa de los procedimientos usuales. Esto no es nada más que el inicio de la explicación de Poe. Vamos que en estudios, en el análisis literario de este cuento, siempre se dice que los cuentos policiales, y este como tales otros, están divididos en 2 partes, ¿no? La primera parte, la presentación del conflicto, del enigma a resolver, la explicación del problema. En la segunda parte, la resolución y la explicación del procedimiento. Este cuento en particular, desde mi punto de vista, está dividido en 3 partes. Entre esas 2 clásicas de análisis literario sobre cuentos policiales, como dije, la presentación del conflicto, la resolución, hay todo un segmento en este cuento, casi les diría de tinte ensayístico, donde Edgar Allan Poe, porque acá ya sí es una decisión de escritor, no de voz narradora, estructura de tal modo el cuento para en esta segunda parte desarrollar una reflexión, si se quiere, que desde algún punto de vista a mí al menos me suena metaliteraria o quizás metaficcional, metacuentística. Yo siempre tuve la sensación de que Poe escribió este cuento como una especie de pretexto como para recrear de algún modo algún tipo de respuesta en base a alguna discusión que él pudiera estar teniendo en relación con alguien anónimo, tal vez un matemático, donde lo que se está poniendo en discusión, o lo que se habría puesto en discusión, es el método científico como herramienta legítima, objetivamente hablando, para la resolución absolutamente de todos los casos. Digo un poco esto porque todo ese segundo segmento, de corte cuasi ensayístico, vuelvo a decir, parece muy extendido y que sobrepasa incluso la finalidad misma del cuento. De alguna manera desequilibra el cuento, tanta explicación. Pero no por ello es menos interesante, ¿no es cierto? Incluso cuando después advertimos que
alguien como Jacques Lacan, poco más menos de un siglo después, se enoja con lo que plantea Edgar Allan Poe en este cuento. Algo que vamos a tratar en el capítulo que viene. Y que por eso también parte de lo que dice Edgar Allan Poe en ese segmento, en este cuento, prefiero dejarlo para el próximo video. En definitiva, ¿qué es cómo se resuelve el caso de la carta robada? Bueno, se resuelve de un modo que evidentemente el prefecto de policía, siguiendo la metodología usual para el discernimiento, el descubrimiento, la resolución de este tipo de casos, nunca iba a conseguir develar por lo inusual de los eventos mismos. A estos efectos, Dupin lo que cuenta, bueno, que se mueve hasta el Palacio Real. Evidentemente alguna influencia tiene Dupin para llegarse hasta ese ámbito. Antes de esa explicación está bueno advertir que antes de darle la explicación al prefecto de policía y a sabiendas de que hay una recompensa por el retorno de la carta legítima, y como el prefecto de policía había dicho que estaba dispuesto a compartir con quien le ayudara en recuperar la carta, estaba dispuesto a compartir, aunque sea algo parte de la recompensa, bueno, antes de darle la explicación, Dupin le acerca una chequera en blanco, ¿no es cierto? Bueno, copate, prefecto de policía, te acabo de resolver el caso. El prefecto, bueno, le llena el cheque y entonces Dupin explica. Consigue adentrarse al interior del lugar donde habían estado reunidos la reina, el rey y este ministro ladrón, con el convencimiento, luego de todas sus elucubraciones que se habría tomado el tiempo en meditar, de que la carta nunca había salido de ese despacho. Nada más tuvo que buscarla, encontrarla, y como habría hecho el ladrón, ¿no es cierto?, el ministro de cambiar una carta falsa por la que corresponde, nada más luego de eso el ministro de lo que había hecho dentro del mismo despacho, cambiarla de lugar, nunca se la llevó a su hotel, a su pensión, a su habitación de hotel, nunca la llevó consigo, nada más la cambió de lugar dentro del mismo despacho. Con lo cual hasta podemos preguntarnos si la carta es robada o es una carta mínimamente extraviada, intencionalmente extraviada, pero no robada. Porque para que alguien pueda robar lo que tiene que hacer es apropiarse. El ministro no se apropia, nada más la cambia de lugar. Quizás para luego otro día sí llevársela. Evidentemente la reina no advierte que el ministro lo que está haciendo es cambiar de espacio físico la carta de lo que estaba apoyada en el escritorio, creo que la pone en un estante. Ella no alcanza a ver esa movida, cree que el ministro se la llevó a la carta. Bueno, siguiendo la misma estrategia del ladrón, Dupin lleva una carta falsificada por él mismo y encuentra la carta original y la cambia por otra. Como parece ser, Dupin no es para nada comedido, nunca abrió la carta, no conoce el contenido, así como la tiene, se la lleva así a su despacho para luego entregársela en mano al prefecto de policía. Y con esto, colorín colorado, este cuento ha terminado, todos felices. Me imagino la reina, más que nadie, terminará chocha de la vida. El cuento finaliza ahí, nunca más hay un cuento de Dupin. Esperemos, supongamos que el prefecto de policía no terminó extorsionando a la reina, porque ahora la carta la tengo yo, si no me tirás unas chirolas no te la devuelvo, ¿no? En fin, colorín colorado, este video también se va acabando. Espero que les haya divertido cuando menos esta exposición acerca de este celebérrimo cuento de Edgar Allan Poe. Recuerden que para el próximo vamos a interiorizarnos un poquito más en lo que dice Edgar Allan Poe en este cuento que tanto irrita
el entendimiento del psiquiatra psicólogo Jacques Lacan, me quedo pensando en una posibilidad de mejoramiento de este juego de pares y nones, que de tanto manipular la moneda empiezo a encontrarlo divertido, que si pudiera ser, ¿no?, que por algún tipo de juego de ilusión yo pudiera conseguir que la moneda en algún momento, sin que ustedes lo encuentren, la idea sería que no caiga al piso, sino que se metiera por adentro de mi manga, entonces jamás descubrirían, luego de que les muestre, porque nunca estaría en ninguna de las manos. Háganme caso, estudien ilusionismo, que trae muchos beneficios. Para los muchachos, por ejemplo, nunca nada más encantador que estirar la mano y retirar un pimpollo de atrás de la oreja de una chica, por decirles algo. En fin, queridos, queridas, espero que se hallen bien, que se encuentren disfrutando de estos momentos lo más que se pueda, teniendo grandes vidas y también, como no, muy grandes lecturas. Hasta pronto.